Muy buenas tardes con el representante del Ministerio Público, con el abogado defensor y el procesado, quien se encuentra conectado a través del tema de Google Meet del Poder Judicial. Me corresponde emitir pronunciamiento ante el requerimiento fiscal. Entonces, he permitido apoyarme en unas 4 diapositivas muy simples como para que pueda, en todo caso, tener su mejor entendimiento del razonamiento que utiliza este juzgado, los hechos y sobre todo de esa estructura que nos ha presentado el Ministerio Público. Entonces, como materia es, con fecha de hoy, determinar si debe imponerse la prisión preventiva por 9 meses solicitado por el representante del Ministerio Público contra el acusado Flumencio Jayo Díaz por la presunta comisión del delito de terrorismo agravado en agravio del Estado. A ver, un momento. ¿Me puedes confirmar, en todo caso, el especialista de audio, si es que al momento en que se exponga esa diapositiva? Sí, se puede apreciar la diapositiva, doctor. Muy bien. ¿Está en la hoja que indica exigencias? Correcto, doctor. Exigencias para imponer prisión preventiva. Gracias. Muy bien. Lo primero que quiero manifestar está en relación a los alcances previos para imponer una prisión preventiva. No sé, antes de hacer un resumen al respecto. A ver, acude ante este órgano jurisdiccional el representante del Ministerio Público para que se estime la prisión preventiva por 9 meses contra el procesado Flumencio Jayo Díaz, porque considera que se cumplen los 3 presupuestos establecidos por ley, me refiero al artículo 268 del Código Procesal Penal, y bajo una interpretación de la casación C-23 del año 2013 Moquegua alcanzar los 5 presupuestos. Me refiero a lograr y fundados elementos de convicción, prognosis de pena, peligrosismo procesal, proporcionalidad en cuanto a la medida y un plazo razonable. Esto también sustentado por el Acuerdo Plenario 1 del año 2019. Me he permitido presentar estas 2 diapositivas. Esta diapositiva donde se expone cuáles son las exigencias para el dictado de una prisión preventiva. En primer lugar, tenemos que ver lo que es en sede nacional y lo que es en sede supranacional. En sede nacional, como se ha señalado, la casación C-26 del año 2013 en Moquegua hace mención a los 5 presupuestos que hace un momento he referido. Y en cuanto a la jurisprudencia emitida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se debe dejar de lado que sus pronunciamientos resultan vinculantes, esto a partir de un voto singular, el caso Marchand versus Guatemala, que desarrolla Sergio García Ramírez. Incluso en el caso de Monacid Arellano versus Chile, los pronunciamientos o la jurisprudencia emitida por este sistema regional es de obligatorio cumplimiento a todos aquellos países que se encuentran sometidos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Con relación a lo que es el caso López Álvarez versus Honduras, aquí lo pertinente es que la prisión preventiva no constituye una medida punitiva. Aquí no se está desarrollando alcances de pena o sanción. Estrictamente se habla de una regla precautoria, como lo ha referido también el mismo ex magistrado y presidente de la misma Corte Interamericana, Sergio García Ramírez. Vinculante bajo los alcances del control de la convencionalidad. El segundo caso, que es Norín Catrimán versus Chile, está referido a la situación de y se trata de, también, insiste, una medida de coerción y no punitiva, y que existen fines legítimos que conciernen al proceso penal en curso. Quisiera ver ahora quiero tratar con relación a los hechos que se han imputado. A ver, la especialista de audio me puede indicar que es posible apreciar la siguiente diapositiva relacionada a los hechos imputados. Sí, doctor, se puede apreciar. Gracias. ¿Qué es lo que indica el Ministerio Público?
como marco imputativo penal. Es que se imputa el delito de terrorismo agravado a Flumencio Jayo Díaz en su condición de tercer miembro del Comité de Socorro Popular de la organización terrorista Sendero Luminoso y responsable del Departamento de Familiares. Habría recibido la orden para realizar el atentado con coche bomba ocurrido en Girón Tarata del distrito de Miraflores, Lima, el día 16 de julio del año 1992, planificando y coordinando con su coimputada Marta Isabel Guaita Ruiz sobre la materialización del atentado y ordenando a los miembros de los destacamentos 12, 15, 18 y 21 que están bajo su mando la ejecución de este atentado, de los cuales el destacamento 12 se encargó de la ejecución, el destacamento 15 de la contención directa y los destacamentos 18 y 21 contención externa. Atentado en el cual se usó un vehículo con 500 kilos de dinamita, el mismo que al detonar causó la muerte de 17 personas, 155 personas heridas y daños materiales en las viviendas. Con relación a qué parámetros tiene en cuenta este juzgado para valorar los elementos de convicción postulados por el representante del Ministerio Público, en todo caso, es en atención a la regla procesal del artículo 158 del Código Procesal Penal, que desarrolla dos aspectos a tener en cuenta. El primero, del inciso 2, cuando establece que los testigos de referencia, la declaración de los arrepentidos o de los colaboradores, solo con otras pruebas que corroboren su testimonio, se podrá imponer al imputado la medida de coerción. Cuando se habla de medida de coerción, no es una sentencia. Entonces, lo que entiende el juzgado es que cuando se hace alusión a otras pruebas, en esencia, es elementos de convicción. Para este caso, una prisión preventiva que es excepcionalísima. Y una segunda regla procesal está relacionada a la prueba por indicios. Ocurre que no todos los casos son simples. Hay casos difíciles, como ya manifestaba Ronald Working, Ronald Working, y en su caso, ¿qué significa? Que vamos a tener que trabajar con elementos indiciarios, en este caso con otros elementos que periféricamente me puedan dar un resultado que resulte suficiente. Entonces, se tiene aquí un indicio esté probado, que la inferencia esté basada en reglas lógicas, ciencia y experiencia, y que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y convergentes. Ahora, también no se debe dejar de lado, como es señalado, no lo he indicado ahí, pero también los alcances de este acuerdo plenario 2 del año 2005 emitido por la Corte Suprema. Son tres presupuestos a considerar. El primero es que la declaración que puedan brindar el coimputado, el testigo o la víctima o agraviado, pues exista ausencia de incredulidad subjetiva, es decir, que esta declaración esté contaminada por cuestiones de odio, venganzas o resentimientos. El segundo, verosimilitud como una periferia de elementos de convicción u otros elementos que contrastados fácticamente y jurídicamente puedan resultar adecuados y suficientes al caso. Y por último, una persistencia en la incriminación. Esa persistencia es que voy a hacer cierta salvedad a los al lineamiento que ha desarrollado la Corte Suprema, porque en todo caso voy a asentarme en lo que es un pronunciamiento del caso La Manada, de su evolución respecto a este presupuesto, que más está desarrollado no en una cuestión de repetitiva, sino del contexto, cómo se relatan los hechos, para poder sentar en este caso si es que da lugar a una sospecha grave o elementos fuertes o graves y fundados de convicción. Ahora, con relación a los hechos. ¿Qué elementos ha postulado el Ministerio Público? En esta oportunidad lo que voy a hacer es un desarrollo individualizado de cada uno de los elementos de convicción. Es decir, uno por uno de los que ha postulado el Ministerio Público. Y después voy a hacer un análisis en conjunto de los elementos de convicción, contrastando las premisas fácticas que van a arrojar o que voy a tener como resultado después de desarrollar cada uno de estos elementos que paso a señalar. En esta diapositiva que está sustentado en el elemento 1, busca ilustrar lo que ha manifestado el Ministerio Público. Es decir, que tenemos a un comité central donde lo lidera Abimael Guzmán Reynoso, se subdivide en dos grupos. Uno es el Socorro Popular del Perú
y el otro es el Comité Regional Metropolitano. De acuerdo a las sentencias y a los testimoniales que se han brindado, lo que se va a demostrar más adelante es que en el caso del Comité Regional Metropolitano es desplazado por Socorro Popular, hay una serie de reclutamiento en cuanto, y las personas que conformaban parte de ello, y es ahí donde vamos a ubicar, bueno, son los lineamientos, su objetivo de Socorro Popular. ¿Qué tenemos? Formas de lucha, es decir, agitación armada, sabotaje, combate guerrillero y aniquilamiento selectivo. En el caso del sabotaje, donde se va a encontrar un elemento relacionado al caso Tarata, que ahora nos presenta el Ministerio Público. Y del departamento, tenemos departamento de familiares, hay otros también departamentos, pero nos vamos a centrar en este. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Ministerio Público, aquí se imputa, en todo caso, ser parte o tener ese control, lo que es el procesado Flumencio Jayo Díaz. Muy bien. Entonces, se tiene la sentencia del 10 de agosto del año 1998 emitida por la Sala Superior Penal Corporativa Nacional de los Casos de Terrorismo, expediente 73-95, obra de folios 21-81 en este incidente. Específicamente me dirijo a la página 28, donde se indica que a partir del año 1985, 85, señor fiscal, encienda su cámara. Estamos en audiencia. Señor fiscal. Sí, señor juez, está encendida. Tiene que encender su cámara. A ver, dice, a partir del año 1985, Socorro Popular del Perú, por acuerdo central, integrada por los miembros que presidía Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, camarada Gonzalo, comienza a militarizarse, incorporando departamentos armados, destacamentos que realizaban trabajo militar que se expandió rápidamente, que en 1992 fue considerado como un comité fundamental, siendo que para cumplir los planes se asume la siguiente estructura, es la que he mostrado. La resolución fue confirmada el 10 de diciembre de 1999. Se desprende de lo declarado por el condenado Juanito Orozco Barrientos de folio 31 que la dirección del partido acordó estallar un coche bomba en Miraflores, asignando la tarea al destacamento 12 a cargo de Daniel Carlos Mora La Madrid, que en compañía de Nicolás ubican el lugar adecuado, diciéndose por el banco de crédito ubicado en la intersección de la avenida Largo y la calle Shell por el frontis y la calle Tarata por la parte posterior, detallando a los que realizaban el reglaje y sostiene cómo prepararon para que el referido artefacto para luego manifestar que no pudieron estacionar el vehículo, coche bomba, frente al banco de crédito, y ¿por qué? Debido a la vigilancia particular, dan vuelta a la derecha, calle Tarata, en marcha lenta, abandonan el vehículo y estalla, afectando edificios habitacionales en el que se ha impuesto sentencia. Ahora, otro elemento de convicción es la sentencia del 13 de marzo del 2006, expedida por la Sala Penal de Apelaciones en el expediente 466-03, por el que se condenó a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, Elena Albertina Iparraguirre Reborero. Se desprende de la página 386 de este incidente que Socorro Popular se tornó en un órgano de realización de acciones violentas, logrando alcanzar mayor nivel que el Comité Regional Metropolitano. Hace un momento yo mostré los dos entes. También se reitera que el Comité de Socorro Popular se dividió en tres aspectos organizativos: partido, ejército y frente, militarizándose. Poco después de formar destacamentos encargados de la realización de atentados y aniquilamientos selectivos, así como la pertenencia de Marta Isabel Guaita Ruiz de ser miembro de este comité, que en el Departamento de Defensa se encargaba de la defensa legal de los detenidos por terroristas, por el que se le condenó a 25 años de pena privativa de libertad, que fue ratificada por resolución del 14 de diciembre de 2007. Hay otra sentencia, este sería el tercer elemento, por la sentencia del 13 de marzo del año 2006 de la Sala Penal Nacional. Se acredita respecto al procesado Flumencio Jayo Díaz
que es integrante del órgano de socorro popular, que se encarga de facilitar el apoyo a la organización, señalando que se acredita su pertenencia a esta organización por la prueba trasladada, que son las actas de sesión número 9 del 6 de junio del 2005 y realizada en juicio oral de las declaraciones de Óscar Ramírez Durán, que refiere que conoció a Jayo Díaz desde 1983 en Huancayo. Conoce que salió del penal y volvió a trabajar en Sendero, en Socorro Popular, y lo detuvieron con Marta Guaita. Se le condena al procesado a 22 años pena privativa de libertad. También se cuenta, y a partir de aquí es lo que se va a desarrollar más adelante en el análisis conjunto, lo que es el análisis a partir de las declaraciones que puedan haber emitido los coprocesados, corroborados con otros elementos. El acta de la 20ª sesión 120, del 22 de agosto del 2017. En el expediente 346-2013 de folio 655 a 710, que contiene la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán. Precisamente en la página 683 señala que son los departamentos de socorro que hicieron el coche bomba de trata, así como la relación con socorro en referencia a socorro popular fue tan estrecha y tenían que serlo con la dirección central cuando se refiere, y he hecho un paréntesis ahí, este juzgado, Guzmán e Iparraguirre, para ir al contexto de Tarata, porque también tenían estrecha relación con el Comité Metropolitano conocido como Sendero. En folio 684 luego refiere que Socorro Popular desplazó a Metropolitano, así como que el doctor Guzmán tuvo conocimiento y pudo haber aprobado la acción de Tarata porque era esto lo he resaltado, para entender en cuanto a su contexto. ¿Por qué? Porque era su prerrogativa. Tenía que saber lo que se iba a hacer y dónde se iba a hacer. En folio 686 se le pregunta al declarante quién dirigía Socorro Popular en 1992, que responde en folio 688. Un poco que los folios no son seguidos en la medida en que las partes ante cada pregunta pues formulaban impertinencia o en todo caso no estaban de acuerdo con las preguntas formuladas. Es por eso que se distancian. Inicia indicando ante esta pregunta, ¿quién dirigía Socorro Popular en el 92? Así inicia. Habla, departamento de familiares. Y al preguntársele quién dirigió el departamento familiar, señala que el que tenía que tener responsabilidades en los destacamentos que dirigía el señor Fulgencio Jayo, el procesado. Luego se le pregunta quién dirigía Socorro Popular. Responde Ivanka Pardave. Murió en mayo en Castro y lo reemplazó Marta Guaita, a quien después lo detienen como el procesado. Otro elemento de convicción, pero no alejado o desconectado o conexo, porque es la declaración de este procesado, de este sentenciado Óscar Alberto Ramírez Durán, ahora es del 2 de octubre del 2017, esto obra en el incidente de folio 711 a 717. Se le pregunta en su calidad de dirigente de Sendero Luminoso. Señala que Marta Guatay era la tercera que dirigía Socorro Popular y que Jayo le mencionó que venía de parte de ella de Rosa, que era Marta Guatay. Esto es en la pregunta 2. Así como que el Comité Socorro Popular tenía el Departamento de Defensa, Departamento de Familiares, y que se impuso una militarización directiva desde el Comité Central. Esto es en la pregunta 4. Ahora, sigue. Como Socorro Popular desplazó al Comité Metropolitano, como Socorro Popular, es lo que indiqué inicialmente, desplazó al Comité Metropolitano, que era el otro grupo, que tenía una acción armada muy superior en las 4 formas de lucha. 1, agitación armada. 2, sabotaje. 3, combates guerrilleros. 3, aniquilamiento selectivo. Esto responde a la pregunta 5. Ahora, la siguiente pregunta. Respecto a los coches bombas, corresponde al sabotaje y socorro popular. Esto lo dice en la pregunta 6. Ahora, hace mención en cuanto vio a Fulgencio Jayo Díaz, luego de la detención de Abimael Guzmán para venir de enlace de Marta Guatay. Tenía que ser una persona de mucha confianza, es decir, círculo cerrado, y que conoce a Jayo desde el año 1985, como ya lo había indicado anteriormente. Esto lo dijo en la pregunta 11. Otro enfoque. Sostiene que le llamó la atención que Jayo Díaz no hubiera sido incluido en el caso Tarata, mientras que sus dirigentes habrían sido juzgados y condenados. Esto responde a la pregunta 12. Otro punto es que señala que según la directiva de Guzmán, la gran caja de... esto me llama mucho la atención por el modo como se establece un teatro de operaciones
para la forma como se ejecutaban ese tipo de acciones. Señala, en la pregunta 16 lo señala, según las directivas de Guzmán, la gran caja de resonancia de las acciones armadas que repercutían directamente en la opinión pública y desde el inicio de la lucha armada, él introduce esta variación de doctrina maoísta, planteaba un teatro principal de operaciones que era el campo, y en la ciudad se desarrollaría la guerra, solo al final del proceso armado, cuando ya estaban cercadas tales ciudades. Otro elemento de convicción, pero no desconectado con lo que he señalado, porque es una ampliación de declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán, esto en folios 800 a 804 de este incidente. Señala que en 1992, o sea, cuando se producen todos estos hechos, ese es el contexto, ocupó el cargo de tercer miembro del Comité Permanente y secretario del Comité Zonal de Ayacucho, en la pregunta 3 lo dice. Otro aspecto indica que, como Marta Guatay, camarada Rosa, era secretaria de Socorro Popular, y Flumencio Jayo era subordinado de Marta Guaita y ligado al departamento de familiares, se resalta esto, ante la pregunta, ¿cuál fue la participación de la señora Marta Isabel Guaita y el señor Flumencio Jayo Díaz? Señala que ellos, como dirigentes, deberían transmitir la orden para realizar la acción y controlar la aplicación de los ejecutores. En respuesta a la pregunta 5. Y por último, señala que la orden para la acción de Tarata fue dispuesto por Abimael Guzmán. Otro elemento de convicción es el informe 07-2017 de DIRCOTE, de folios 694 en el presente incidente, y por el que el Ministerio Público acompaña las copias fehaciadas de la documentación incautada a la organización terrorista Sendero Luminoso, de los archivos de la biblioteca de DIRCOTE, del que se resalta Socorro Popular. Específicamente me he ido al folio 698. ¿Y qué se indica? Que su tarea es la guerra popular en la ciudad, porque combate en la ciudad y lo que busca es potenciar un ejército guerrillero militar con perspectiva de conquista de todo el país. Esto para entender cuál es el objetivo seguido por parte de esta agrupación. Ahora, otro elemento de convicción es la sentencia de fecha 6 de diciembre del 2005, emitido por la Sala Penal Nacional en folios 718 a 748. Me dirijo específicamente al folio 722 de este incidente, en adelante. Se resalta la declaración de Carlos Enrique Mora Lamadrid. Relata sobre el caso Tarata. Señala que integró el departamento de familiares. Hace un momento yo he señalado esta cuestión de que el departamento familiares, que esto se desprende, aquí, de departamento de familiares que se desprende de Socorro Popular, del Comité de Socorro Popular, y señala que la acción de sabotaje con el coche bomba en el centro comercial Miraflores, realizada por la acción especial del destacamento 12, integrado por el camarada Nicolás, camarada Mariano y otros, que señala que el carro se iba a poner a la altura del banco de crédito en la avenida Larco, pero por presencia del personal de seguridad lo ubicaron entre el jirón Tarata y Larco. En su actitud de desesperación, el chofer, en vez de pisar el freno, pisó el acelerador y se aventó del carro y avanzó media cuadra, siendo el objetivo siempre el centro comercial. Se le condena a este declarante a 25 años de pena privativa de libertad. Ahora la declaración, este es otro elemento de convicción de Wilmer Hernán Cusipuma Acevedo, en folio 753. Se revisó la declaración que se brindó en su oportunidad para poder verificar esa legalidad. Y él declaró con un abogado defensor. Y inicia en todo caso desde el final. En la pregunta final, él expresa lo siguiente: se muestra total arrepentimiento. Señala que Socorro Popular se militariza. Es conformado por 5. El primer mando de secretario es Marta Guaita Ruiz. El segundo orden es el chino José María Castillo Bellido. Y el tercer orden es Florencio o Flugencio Jayo Díaz. Esto obra en folio 754. Asimismo, la pregunta 61 refiere, ante la pregunta ¿cuántos departamentos está conformada la dirección de Sendero Luminoso? Dice, departamento de movilización que lo integran obreros, barriadas y trabajadores.
y, este es independiente, es un copulativo, familiares, siendo los responsables, de ese mismo orden que lo indica, del primero, Chino Castillo, y el último es el camarada Jayo Díaz, el procesado. Ahora se tiene una copia certificada de registro de domiciliario en el inmueble de Marta Isabel Guaita Díaz el día 20 de octubre del 92, en el que se halló un informe manuscrito de los hechos ocurridos en Tarata, específicamente obra en folios 813 y 814. La señora fiscal, la próxima oportunidad que me haga un pedido, tiene que acompañarlo solamente de así específico. Asimismo, se tiene la declaración de Rubén Darío. Junto a esto, Rubén Darío Zúñiga Carpio es un funcionario público, laboró como efectivo policial en la DIRCOTE. Su declaración obra folios 822 y señala que Flumencio Jayo Díaz es el responsable del Departamento de Socorro Popular, que dependía de Marta Guaita Ruiz, y señala sobre la intervención de Jayo Díaz y Guaita Ruiz como haber participado en la diligencia donde se incautó el referido documento en la muestra 196, este es otro Manzana E, lote 74, Organización San Juan, 27 San Borja, con la denominación Miraflores, y el atentado que está dirigido a los bancos que se denominó el Gran Plan. La valoración conjunta, después de haberse efectuado o buscado la pertinencia de cada uno de los elementos de convicción. Entonces se inicia con los alcances o lineamientos de la Corte Suprema. De acuerdo conforme al Acuerdo Plenario 2-2005, emitido por la Corte Suprema del país, se tiene que, en primer orden, la declaración de Óscar Ramírez Alberto Durán, quien en 1992 ocupó el cargo de tercer miembro del Comité Permanente y secretario del Comité Zonal de Ayacucho, que reconoce que la orden para la acción de Tarata fue por Abimael Guzmán. Y antes había señalado que por su prerrogativa, me refiero a Abimael Guzmán, tenía que saber qué se iba a hacer y dónde se iba a hacer. Y ubica al procesado Flumencio Jayo Díaz en el tercer orden, que le precedía por José María Castillo Bellido y Marta Guaita Ruiz, con la precisión que este pertenecía, me refiero al procesado, de que se discute ahora la prisión preventiva, al departamento del Comité de Socorro Popular, denominado Departamento de Familiares, que coincide con lo declarado por Wilmer Hernán Cusupuma Acevedo. En cuanto a la presimilitud, que se entiende como una periferia de elementos de convicción, se da cuando estos dos declarantes son uniformes en señalar su posición de poder del procesado Jayo Díaz en el Comité de Socorro Popular, que conforme al informe 7-2017 DIRCOTE-PNP/SCCACON, se indica que la tarea es la guerra popular en la ciudad, porque el combate se da en la ciudad y busca potenciar un ejército guerrillero militar con perspectiva de conquista en todo el país. Esto condice con lo señalado en la sentencia del 13 de marzo del 2006, expedida por la Sala Penal de Apelaciones en el expediente 466-2003, por el que Socorro Popular se tornó en un órgano de realización de acciones violentas, logrando alcanzar su mayor nivel que el Comité Regional Metropolitano que lo desplazó, y su irrefutable cercanía con el Comité Central, aquí hablamos, que le impuso militarización. Esto estaba liderado por Abimael Guzmán. Y su irrefutable, que era liderado por Abimael Guzmán, y que se tiene, en este caso, sustentado un orden jerárquico. En este sentido, ha sido acreditado por la sentencia del 13 de mayo del 2006, expedida por la Sala Penal en el expediente 466-03, que la dirección del partido acordó estallar un coche bomba en Miraflores, asignándole la tarea al destacamento 12, a cargo de Daniel Carlos Mora Lamadrid, y que conforme a la sentencia del 13 de marzo del 2006, se pedía por la Sala Penal en el expediente 466-03, es el Comité de Socorro Popular que tendría el destacamento encargado de estos atentados, que como lo precisa el sentenciado Óscar Ramírez Durán en la pregunta número 5 de la declaración del 2 de octubre del 2017, el tema de Tarata le corresponde a Socorro Popular, de modo que, como refiere el testigo y es miembro policial del DIRCOTE Rubén Darío Zúñiga Carpio y los sentenciados Wilmer Hernán Cusipuma Acevedo y Óscar Alberto Ramírez Durán, es el procesado Flumencio Jayo Díaz, tercero en Socorro Popular, subordinado de Marta Guaita, que como dirigente transmitían la orden para realizar la acción y controlar la acción de los ejecutores de una orden dispuesta por Abimael Guzmán. Otro punto, en el ámbito de persistencia,
Hace un momento señalé que para evaluar este acuerdo plenario 2-2005 se ha desarrollado la verosimilitud, ahora es la persistencia en la incriminación. Como también manifesté que hay una evolución acerca de este presupuesto en España, utilizo esta sentencia. Sentencia 38 es la 2008 de la sección segunda de la Audiencia de Navarra, procedimiento sumario ordinario 426 en la 216 referido al caso La Manada, específicamente a la página 31. ¿Qué señala aquí? Que con relación a la persistencia de la incriminación, indica lo siguiente. Ellos suponen, invocando una sentencia, también otra 787 del 2017, 30 de noviembre, lo siguiente. Ellos suponen ausencia de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones prestadas, en este caso por la víctima, aquí pero también puede ser por el coprocesado o por el testigo en atención a este acuerdo plenario de 2005, sin contradecirse, ni desdecirse. Se trata de una persistencia material en la incriminación valorable, no en un aspecto meramente formal de repetición de un disco como lección aprendida, sino en la constancia sustancial de las diversas declaraciones, manteniendo un relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes. Esto es lo que se busca a partir de la declaración que ha brindado Óscar Alberto Ramírez Durán, quien ha sostenido que Flumencio Jayo era subordinado de Marta Guaita. Es más, relata con lujo que lo conoce desde el año 1985 y que después de la detención de Abimael Guzmán llegó como enlace de ella. Ver la declaración esto en folios 800 a 804. Precisa que si bien él estaba ligado al departamento de familiares que tenía que ser de mucha confianza, esto, al entender este juzgado, es que existía un ámbito jerarquizado, cerrado, de trato inescindible desde el ámbito de poder que ejercía y su vinculación cercana con el cumplimiento de las órdenes del líder Abimael Guzmán. Es decir, este relato mantiene una conexión lógica entre sus diversas partes, al punto que Wilmer Hernán Usipuma Acevedo, si bien menciona que el procesado es el tercero en el orden, coincide con el testigo Rubén Darío Zúñiga Carpio, que no niega que dependía de Marta Guatay Ruiz, que es secretaria del Comité de Socorro Popular, comité que estaba encargado de los atentados en Tarata. De ahí que la vinculación de Flumencio Jayo Díaz con el delito no es solo por pertenecer a este comité, sino de su activa participación desde el poder que ejercía desde el aludido comité, al punto que según el acta de registro domiciliario en el inmueble de Marta Isabel Guatay Díaz del 20 de octubre del 2092, se halló el informe manuscrito de los hechos ocurridos en Tarata, lo que sustenta en el procesado graves y fundados elementos de convicción. Si bien la defensa ha formulado un similar fundamento, negando por cada elemento que no hay vinculación, pero el caso es evaluado de modo conjunto y existe. Segundo presupuesto, prognosis de la pena. El representante del Ministerio Público postula la pena imponer al procesado Flumencio Jayo Díaz por el delito de terrorismo agravado, que es de cadena perpetua, según lo señalado en el segundo párrafo literal A del artículo 3 del decreto de ley 25.475. Si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares de una organización terrorista encargada de la eliminación física de personas o grupos de personas indefensas del cual fuere el medio empleado. El artículo 268 del Código Procesal Penal establece que la pena a imponer debe superar los 4 años privativa de libertad. Según la subsanción realizada por el fiscal ponente por el delito imputado, la pena es de cadena perpetua. De modo que ni aplicando atenuantes genéricas u otros beneficios por reducción procesal, la pena se situaría por debajo de los límites establecidos por ley. Aunque la defensa ha manifestado que no se cumple con el primer presupuesto de ley referido a los graves y fundados elementos de convicción, lo cierto es que para este caso en particular se analiza la cuantía de la pena. Siguiente, peligrosismo procesal. Manifiesto con relación o en todo caso preciso, que el Ministerio Público solo ha desarrollado el ámbito del peligro de fuga. Un autor, Ospina López,
señala algo muy importante. La prisión preventiva no tendrá carácter de pena anticipada, como lo ha referido en base a los pronunciamientos interamericanos, y podrá ser acordada últimamente como última ratio. Esto es en alusión al artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Solo podrá ser decretada en los casos que se compruebe peligro concreto de fuga del imputado, o destrucción, desaparición o alteración de pruebas. Último elemento que no se da porque el Ministerio Público abdica a presentar sustento de peligro de obstaculización. Que en el caso Palamara y Ribarren versus Chile, también se hace mención de la necesaria exigencia de un análisis sobre el elemento más importante de una prisión, el peligrosismo procesal. Ahora sí, desarrollo por cada uno de ellos. Arraigo domiciliario. El representante del Ministerio Público sostiene que la dirección que aparece consignada en su ficha RENIC del procesado Jayo Díaz es en la calle Real sin número, distrito de Cayara, provincia Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho. Sin embargo, el referido procesado sostiene en su declaración que su domicilio real es el ubicado en Amantes 355, distrito San Juan Bautista, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, que también es su domicilio procesal. Bueno, ahora tiene un nuevo abogado, tengo que hacer una aclaración en ese aspecto. Al respecto, verificaba la declaración del procesado Flumencio Jayo Díaz de folios 1063, en la pregunta número 2 responde que vive en Huamanga, Ayacucho, en Los Amantes 355 San Juan Bautista, que contrastado con el acta de constatación domiciliaria de folios 1068 elaborado por el suboficial Carlos Andía Portal, en el referido inmueble el día 13 de enero del 2021 se indica que al desarrollar la diligencia de constatación en el lugar que refiere a residir Jayo Díaz, no lo encontró. Y el propietario del inmueble, Zenón Alfredo Bautista Chávez, sostuvo que el procesado es su inquilino y que vive en el lugar de forma permanente. Asimismo, acompaña una toma fotográfica en esta acta que elaboró el efectivo policial que obra en folios 1069. En este caso, si aparece que el Ministerio Público, eso es una precisión del juzgado, abdica a obtener mayores datos, pues el acta de constatación data del año 2021 sin que haga posteriores diligencias o indague de su ausencia en el lugar que pudo haber plasmado, incluso hasta en la declaración de referido procesado. Señor fiscal, usted actúa con objetividad, tiene que el artículo 4 del título penal del Código Procesal Penal le exige desarrollar siempre mayor la actividad indagatoria. Si bien al testigo y propietario del inmueble, Zenón Alfredo Bautista Chávez, que refiere que el procesado Jayo Díaz vive en el lugar indicado, aunque no haya sido encontrado en el 2021, durante la audiencia de prisión preventiva, acompañó un contrato de arrendamiento certificado por notario público el día 21 de marzo del 2023. Certifica el documento. Entonces, la fecha que aparece en el documento de celebración, que es distinto a la de certificación, de referido contrato que corresponde al 1 de enero del año 2019, no es de fecha cierta, conforme a lo establecido en el artículo 245 del Código Procesal Civil. Y si bien se acompaña un documento certificado del presidente de la localidad comunal de la localidad de Cayara, que busca fortalecer el arraigo, sin embargo, lo que hace es para mí cuestionable, debido a que la lectura del referido documento no se indica la condición del aludido procesado que sea la de inquilino, menos se fija el plazo de vigencia, montos de pago por concepto de contraprestación y a las partes contratantes, al que se suma que esta autoridad no está facultada por ley. Para esto se puede ver la ley 28.862, que solamente otorga esta posibilidad a los notarios y jueces de paz para expedir estos documentos. Y no existe otro elemento que acredite su residencia como constataciones en el lugar, al menos como lo último, que pudo haber sido con datos congruentes en su contenido que acompañen fotografías del menaje o prendas de vestir o recibos por concepto de pago de alquiler o declaraciones de nacional u otro documento similar que genere convicción que reside en el lugar de modo suficiente y permanente. Y en el caso de considerar informalidad del modo como se produce el arrendamiento, tampoco es un argumento suficiente, porque igualmente puede abandonarlo, más si el documento emitido por el presidente de la localidad comunal de la localidad de Cayara no toma como testimonio de otras personas, el testimonio de otras personas en el lugar, incluyendo el mismo propietario, y no descarta, y tampoco destaca que el procesado viva con otras personas, que a mi parecer, teniendo en cuenta esta serie de situaciones que se han advertido, torna al arraigo
en insuficiente. Me dirijo, o en todo caso trato sobre el arraigo familiar. El representante del Ministerio Público sostiene que el procesado Flumencio Jayo tiene 67 años, no tiene hijos menores o familiares que dependan de él. Ha quedado evidenciado durante la audiencia pública que el procesado no tiene hijos menores. Y como lo ha sostenido en su ejercicio de su derecho de defensa material, como el de su abogado defensor, tiene una hija que ha realizado estudios técnicos, que no vive con él. Un aspecto a considerar es que la hija del procesado no vive con él, ni ha demostrado, ni se ha mostrado sobre la situación de que compartan un domicilio en común. No se ha sustentado que exista dependencia. En consecuencia, es nulo el arraigo familiar al que se suma, y como lo sostuvo el procesado, purgó condena por el delito de terrorismo y estuvo detenido en el penal Castro Castro saliendo en libertad en 2016, como lo refirió en la pregunta 7 de su declaración de fecha 23 de agosto de 2022. Esta situación no brinda mayores elementos de cómo asumió las capacitaciones de su hija, del que refiere que tiene y que son técnicos, que impide establecer un arraigo de familia que lo vincule de modo permanente en ese lugar también. El arraigo laboral. El Ministerio Público señala que el procesado Flumencio Jayo Díaz no tiene arraigo, no tiene un trabajo conocido, pues los productos que comercializa como ambulante es cuestionado por su falta de suficiencia y respecto a que trabaja con el abogado Alfredo Bautista Chávez y por eso percibe entre 1.500 a 2.000 soles, aunque no es específico señalar qué actividad desarrolla. Durante los debates procesales, el abogado defensor presentó el contrato de servicios laborales del estudio jurídico de Canchari con su patrocinado Jayo Díaz, certificado notarialmente, este es otro también elemento certificado que se presenta en último momento, del 20 de marzo del 2023. Se ha leído la cláusula 10ª del plazo del contrato, y este contrato tiene una vigencia del 1 de enero del 2022 al 31 de febrero del 2023. Pero cuando uno verifica la declaración del procesado, que ahora en folios 1063 a 1067, que ha brindado esa declaración a mediados del año 2022, es decir, el 1 celebra el contrato, pero el 23 llega a declarar al Ministerio Público, no se desprende, y he leído cada una de las respuestas que ha brindado, incluso en las generales de ley del encabezado, del exordio del documento, que explique que venía desarrollando esta actividad para este estudio jurídico. Lo que a parecer este juzgado, este contrato busca deliberadamente imponer una verdad que no se ajusta a la circunstancia como es expuesta, sobre los hechos que no reconoce en su declaración, ni que tiene conocimiento haberlo celebrado. En lo relacionado a las actividades que desarrolla en la comercialización como ambulante con el suscrito por el presidente transitorio de la Asociación de la Feria Dominical, esto no sustenta actividad laboral. El arraigo de posesión. La casación 631-2015 Arequipa en el Fundamento Jurídico 4 también desarrolla el ratio decidendi, manifestando que cuando una persona cuenta con bienes, permite arraigarlo al lugar. Eso se llama arraigo de posesión. Al respecto, no es posible establecer vinculación a un lugar de modo específico con bienes que posea el procesado Jayo Díaz, lo que sustenta también peligro. En cuanto a la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado. Respecto a la magnitud del daño causado, su análisis debe orientarse por un mayor grado de lesividad del bien jurídico, lo que es razonable. El profesor José Archibaldo Arosti Moreno en la Universidad de Salamanca, en España, señala lo siguiente: el bien jurídico juega un papel relevante porque las conductas incriminadas afectan negativamente las funciones y estructuras sociales, que puede valorarse de modo cautelar. Es así que los hechos que describe el representante del Ministerio Público tienen significancia, pues la afectación de bienes jurídicos protegidos penalmente por el atentado de un coche bomba ocurrido en Girón Tarata, el distrito de Miraflores, Lima, causó la muerte de 17 personas, 155 personas heridas, y trasciende a los bienes jurídicos como la vida, integridad física, paz pública, seguridad pública, entre otros. Entonces, ante la insuficiencia de arraigo domiciliario, laboral, familiar, ausencia de bienes que lo construyen al investigar el proceso penal, sumado a la magnitud del daño causado, se tiene en cumplimiento de este informe 2/2097 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que activa el tema de la valoración de lo que es la pena a imponer como última ratio. También está presente. En cuanto a la proporcionalidad,
aplicable según las reglas generales de las medidas de coerción, está en el artículo 253 del Código Procesal Penal, el artículo 6 del título preliminar también del Código Procesal Penal, e incluso señalada en la casación C23 del año 2013 Moquegua. Se tienen los siguientes subprincipios. Idoneidad. La prisión preventiva impuesta al procesado Flumencio Jayo Díaz es un medio permitido por la Constitución Política. El artículo 2, inciso 24, capítulo F, señala que es posible la detención con un mandato de un juez competente. En aplicación esto del artículo 268 del Código Procesal Penal, para evitar riesgo de fuga, que es el fin constitucionalmente legítimo considerando la imputación por el delito de terrorismo agravado. ¿Qué es necesidad? Por este subprincipio, la prisión preventiva solo procederá cuando sea el único medio permitido por ley para asegurar, y esto resalto, los fines del proceso. Eso tiene que ver con la tutela jurisdiccional efectiva. Es así que, evaluado una medida menos gravosa a la prisión preventiva a imponer al procesado Flumencio Jayo Díaz, considerando necesariamente los graves y fundados elementos de convicción y el peligrosismo procesal por falta de idoneidad en los arraigos que involucran graves hechos que se plantea desde su participación en el atentado del coche bomba ocurrido en el Jirón Tarata, el distrito de Miraflores, con muerte, heridos, como se ha referido, trasciende a bienes jurídicos constitucionales como la paz pública, seguridad pública, como aquellos señalados en la primera, y además de estos, aquellos señalados en la primera generación de derechos humanos. ¿Cuáles son? La vida, la integridad física. Situación que exige que en el actual estadio de la etapa intermedia se asegure su presencia para el estadio de juzgamiento, no siendo posible que la comparecencia simple o restringida resulte suficiente para lograr este fin por la alta probabilidad de ausencia o elusión de la justicia del acusado con eco en la tutela jurisdiccional efectiva. Lo mismo sucede respecto a una detención domiciliaria, en el que recordar que es una institución supletoria a la prisión preventiva. Esto está regulado en el artículo 290 del Código Procesal Penal y tiene presupuestos números clausos. ¿Pero qué señala finalmente? Que el peligro de fuga puede evitarse y en el presente caso no es posible evitarlo. Hay una sustanciación o fuerza en cuanto al peligrosismo fundado, que es fundado y fuerte. En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, significa una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción de un derecho a libertad no resulte exagerado ni desmedido, a las ventajas que se obtiene mediante la restricción. Respecto al Flumencio Jayo Díaz, su derecho a libertad ambulatoria cede ante otros derechos que impone la Constitución de mayor dimensión, en atención a los hechos que se le imputan, que van no solamente con la seguridad pública, sino a una pluriofensividad que compromete a las 17 muertes, a las afectaciones a la integridad física, a la seguridad y otros derechos conexos. En cuanto al plazo razonable, es de indicar que el Ministerio Público ha solicitado 9 meses, considerando que se trata de una situación de gravedad, de trascendencia nacional, y que debe agotarse los estadios respectivos, teniendo en cuenta la complejidad de este caso. Es legal y es razonable la imposición de este tiempo, 9 meses. Resuelvo, en base a las facultades que reconoce la Constitución y el Código Procesal Penal, declarar fundado la prisión preventiva solicitada en contra de Flumencio Jayo Díaz por la comisión del delito de terrorismo agravado en agravio del Estado, y se le impone 9 meses de prisión preventiva, computado una vez que sea limitado su derecho a libertad ambulatoria. Requisitorios a nivel nacional para la inmediata ubicación y captura del procesado. Así se ha resuelto. Se notifica, Ministerio Público. Informe, señor juez. Abogado. Estoy en contradicción, señor juez. Voy a apelar la resolución. Por interpuesto su impugnación, doctor. Muy bien. Correcto. Se concluye la presente audiencia. Buenas tardes.